nuestro, que fue Keynes. Fue también mi compañera, que es de política obrera, y ella me decía, más que trabajar con los que tú ves que se te acercan, que tienen un pensamiento político ya formado, tienes que ir a la gente que no tiene formación política. Y es verdad, porque cuando se nos acerca este personaje, del que hoy está medio alineado con el MST, no quiero ni decir el nombre, ya él nos viene con una idea socialdemócrata. Pero estos muchachos que cayeron presos conmigo, estaban ávidos de que le explicara a alguien qué estaba sucediendo, porque no entendían qué estaba sucediendo. ¿Cómo yo voy a salir a protestar? Y esta gente que decide construir el socialismo me reprime a mí en masas, y es lo que genera también la izquierda crítica, la aparición de la izquierda crítica, porque tiene a muchos jóvenes que salieron que no esperaron ese nivel de represión. A mí me llevó un policía en Timotines, un Robocop, y gente ensangrentada, y disparos al aire, 1000 detenidos en un solo día, y la gran mayoría no eran contrarrevolucionarios. Desgraciadamente, cuando tú empiezas a ver un proceso que va continuando, vas a ver cómo se van derechizando no pocos de los que yo conocí, porque continúa la represión, el discurso es cada vez más separado de la realidad, y entonces esa gente que tiene una inconformidad van derechizándose, porque no tienen un calzo por izquierda, que es lo que están viviendo ustedes aquí. Ese voto antisistema o bronca que se lo clavaron a Milei y no se lo dan a ustedes. Una amiga de mi compañera, de Claudia, de pronto empieza a hablar maravillas de Milei y me dice, pero yo voto siempre a Romina porque el otro es un descarado de Baradel y Romina sí no se vende, pero Milei tiene que tumbar al peronismo. Y yo digo, esta mujer tiene una olla allá adentro. Hay un montón que votaron a multicolor y votaron a Milei. No, pero es consecuencia de que cuando ella nos dice el peronismo y Milei es lo mismo, no sé por qué ustedes están en contra de Milei si es lo mismo, te das cuenta que me parece estar viendo la situación cubana, una desmovilización pero por derecho. Por eso yo siempre digo que ustedes cumplen un rol histórico fundamental. Cuando tú decías que el trotskismo argentino es el más fuerte, es hoy el más fuerte. Y en el sentido más importante, porque en el resto de los países es bastante débil, lo cual no sería muy difícil, ¿no? Pero en este caso, ustedes, más allá de que hay otros partidos que yo siempre he creído que deben entrar al FITU, y más ahora con toda la situación que está pasando, ser el nuevo FITU, como le quieran poner, pero me parece incluso un poco desubicado, ¿no? Unirse todos para poder, en un momento decisivo, que es el que se está viniendo, no estoy ni hablando del 2027, estoy viendo que esto pudiera explotar en cualquier momento, y como ya te he dicho varias veces, si hay un segundo 2001 y el trotskismo no lo encabeza y la Casa Rosada se convierte en la Casa Roja, falló todo, porque ahora sí hay un trotskismo bastante organizado. Ahora, si estalla algo aquí, ustedes están en el deber de empujar hasta el final. Y yo siempre les digo que en una Cuba que está en retroceso, si en Argentina estalla un proceso revolucionario, eso es la chispa en el continente. Eso incendia hacia allá arriba muy grande. Bueno, entonces eso, empecé por Cuba y terminé en Argentina. Si hay más preguntas por ahí. Yo te hago una pregunta. Porque a mí lo que medio como que me confunde todo lo que decís de esto, que por ejemplo, todo lo que es represión, que el gobierno no da ningún tipo de respuesta. ¿Para dónde quiere ir el gobierno cubano en realidad? ¿Qué quiere sostener? ¿Quiere seguir sosteniendo ese socialismo? O lo que... No llego a... Yo eso es la causa por la que vine. Porque realmente no entiendo qué es lo que pretende ya a esta altura, que está todo... no sé. Claro, eso es muy bueno, porque ¿qué pasa? Que entonces la derecha te dice, lo que pasa es que el gobierno cubano está anclado a una vieja ideología, y es mentira, el gobierno cubano no está anclado a ninguna vieja ideología.
Esa vieja ideología sería el marxismo, que es lo que te dice la derecha. El gobierno cubano, y yo lo voy explicando metódicamente, intenta aplicar el modelo capitalista chino, que es un partido comunista nominalmente comunista administrando la economía capitalista. En este caso, debido a las dimensiones y características, ellos se han apoyado más en Vietnam. Lo que esta es una apertura que ¿por qué estaba fallando? Por el bloqueo. Porque cuando China y Vietnam crecen es porque Estados Unidos levanta las sanciones, los mete en el FMI, desembarca las grandes transnacionales y el capitalismo a full. ¿El bloqueo eso podría pasar en Cuba? Era lo que pasaba en la época Obama. Ya el bloqueo en la época Obama prácticamente desaparece. Esto que estaba contando de la triangulación de los bancos, Obama permite que Cuba pueda empezar. Estados Unidos se abstiene, exacto. Estados Unidos se abstiene, no vota a favor del bloqueo en la ONU. Empieza a llegar el Airbnb, la Sheraton ya tenía 5 hoteles. Para poder restaurar el capitalismo, tú necesitas el capital extranjero. Y cuando llega Trump, frena ese proceso de restauración capitalista. Y Biden no da el paso más allá, porque Biden se encuentra con que el gobierno cubano puede caer. ¿Y para qué va a mantener un gobierno si el 11 de julio te demostró que ese país podría colapsar completamente? Ahora con Trump, la situación es mucho más compleja, porque cuando te pones a ver, en realidad, a él no le interesa que caiga al gobierno cubano por una protesta popular, porque se le arma un problemón muy grande. El caos que se arma en Cuba, si el gobierno cae por una protesta popular, le puede caer una responsabilidad, una oleada inmensa de migrantes allá, más que entonces la ultraderecha cubana te desembarcaría a tomar el poder, y en Cuba hay un ejército muy fuerte. Hay generales que no van a querer perder el poder. Por eso es que están esas negociaciones por debajo de la mesa. Ya no tiene cómo decirlo Díaz-Canel, no tiene cómo decirlo el gobierno cubano. Arriba de la mesa. Bueno, pero sí, las gruesas no las veo. Ya no tiene cómo. Me refiero a que las han admitido últimamente los dos lados. Díaz-Canel en la entrevista que le da a Pablo Iglesias dice: queremos que Estados Unidos participe de la economía cubana. Abiertamente. ¿Quieren venir? Que vengan. La única diferencia que hay con la época Obama es que Marco Rubio está negociando los intereses de las empresas cubanoamericanas, de que ellos puedan llegar a Cuba, que era lo que no pasaba en la época Obama. Raúl estaba muy legitimado políticamente, estaba bien la economía cubana, bien para los códigos nuestros, y le decía a Obama: no, yo no quiero que vengan las empresas cubanoamericanas. Obama se lo concedía. Si de todas formas las grandes transnacionales no son precisamente las empresas cubanoamericanas. Pero ahora, en esta situación en que los gobiernos progresistas traicionan a Cuba, porque el gran problema que hay ahora es la traición de los gobiernos progresistas, porque sanciones y bloqueos y leyes anticubanas las hemos estado viviendo desde el año 1960. Pero ¿por qué se hizo efectivo en el 60? Porque todos los gobiernos de derecha rompen relaciones con Cuba, y el otro que quedaba, que era Brasil, con Django Goulart, le dan un golpe militar en el 64, queda nada más México, y en el 68 llega Velasco Alvarado y Torrijos. Después la gran crisis viene cuando se cae la Unión Soviética, es decir, otra vez perdemos todos los aliados, todos los socios comerciales. Pero ahora lo sorprendente de este caso es que los socios comerciales están ahí, están vivos. No, y lo más paradójico es que parece que mantienen un discurso solidario, porque la Sheinbaum te dice: sí, esto es criminal lo que se está haciendo con Cuba, pero le deja de enviar petróleo, y entonces así tenemos a una Habana que lleva 2-3 meses casi sin transporte público, y entonces no es qué es lo que está sosteniendo el gobierno cubano hoy. El gobierno cubano lo que no quiere es irse, porque son 65 años de poder. No es aquí en un gobierno pierde las elecciones y no se cae el Estado. Ahí sí se cae el gobierno, cae el Estado, a no ser que los mismos que están en el poder cambien el gobierno, que es lo que puede suceder. Es lo que he dicho varias veces. Yo lo que estoy viendo venir es
que van a sacar a Díaz-Canel y van a poner al sobrino nieto de Raúl y Fidel, que es Oscar Pérez Oliva Fraga, que es alguien que nunca había aparecido, un viceprimer ministro, que son un cargo administrativo de segunda línea, y que de pronto ha estado en todas las pantallas, mientras que Díaz-Canel y el primer ministro lo exponen cada vez más. El primer ministro ha prácticamente desaparecido y Díaz-Canel hacer el ridículo constantemente. Es como el fusible que ellos van a utilizar, además de que destituyeron al ex ministro de Economía, lo destituyeron acusándolo de espionaje y era muy amigo de Díaz-Canel. Es decir, pueden sacar la carta de mira, nos hace falta que te vayas para conservar nosotros el poder, o te fleto para Rusia, o te quedas al frente de una fábrica aquí, que es lo que se ha hecho muchas veces, con tal de, como dice esa frase maquiavélica, de cambiar todo para cambiar nada, ¿no? Y si ellos ya querían ese proceso de restauración capitalista, yo te voy a aceptar las empresas yanquis aquí. Eso uno no lo esperaba de manera tan grosera en Venezuela, pero es lo que viene ahora en Cuba, el modelo chino-venezolano, esa mezcla. Porque lo curioso de Delcy Rodríguez es que tú la oyes y te sigue diciendo Chávez y no sé qué, y tiqui tiqui, pero te vino, los otros días dijo, el 3 de enero se acabaron los extremismos en Venezuela. Increíble. Como que el problema era Maduro. Se acabó, chao. Y entonces, esto es lo que veo que puede venir sucediendo, porque el gobierno cubano ya no tiene ese interés de construir el socialismo. De hecho, ahí digo algo que se armó, como dice usted, un quilombo tremendo, en el año 2018, cuando Raúl dice, vamos a sacar de la Constitución que vamos a construir el comunismo. Porque el comunismo fue un sueño y no lo podemos hacer. Pero las bases del partido se le sublevaron. Y está otra vez ahí la palabra comunismo, lo que fue también un movimiento de te lo dejo para comparecerte a la base porque esto se calentó aquí. Pero te está hablando de la verdadera intención de la burocracia cubana, que lo sacan porque en la constitución china lo sacaron y en la constitución vietnamita lo sacaron. Porque si tú sigues diciendo que vas a construir el comunismo, en algún momento te voy a expropiar otra vez todos los medios de producción. Y hay una burguesía nacional creciente y no puedes espantar al inversionista extranjero, todo ese discurso que ustedes conocen perfectamente. Bueno, gracias, muy clarito. Yo quería lo siguiente. Hay toda una fase, toda la fase que él describe en el libro, digamos, hasta la campaña del Che y el inicio del proceso de burocratización, es una fase que se apoya en un gigantesco protagonismo popular y una gigantesca movilización popular, si no, no se hubiesen podido haber llevado adelante un proceso de revolución socialista. Ahora, nunca se desarrolló en Cuba un proceso de democracia proletaria. Es decir, nunca se formaron, nunca se construyeron instituciones de democracia proletaria. El Che en la carta, que se conoció hace pocos años y que había sido mantenido en secreto, la carta que se conoce ahora como carta inédita de Che a Fidel, que acompaña la famosa carta de despedida, una de las cosas que le dice a Fidel es que él no ha sabido cómo hacer para que la clase obrera se participe y se interese en el proceso de construcción económica, es decir, además de hacer toda una crítica a lo que él ve como un proceso de burocratización, además de todas otras cosas que Che plantea. Entonces, la clave del problema está ahí. En Cuba, a partir de ese momento, se desarrolla un proceso de burocratización. Y el proceso de burocratización, y volvemos a Trotsky, la burocracia no es una clase, es una fracción de la clase obrera que dirige el Estado obrero, pero que en determinadas condiciones, sobre todo en condiciones de atraso económico, en las que hay escasez, etcétera, y las fuerzas productivas no se desarrollan a niveles elevados, etcétera, adquiere un poder gigantesco y adquiere y vive de una deducción de la renta producida por la clase trabajadora, que en forma de diferencias salariales y de privilegios del acceso a los bienes sociales generales.
Trotsky, ¿qué dice? Cuando esa burocracia necesita transformar esos privilegios que obtiene como ingreso, como una deducción de la renta del producto del trabajo de la clase trabajadora, para estabilizarlo, lo tiene que transformar en ganancia capitalista. Ustedes saben que en la sociedad capitalista hay tres categorías de renta: el salario, la ganancia y la renta de la tierra. Estabilizar el ingreso como ganancia capitalista exige restituir la propiedad privada de los medios de producción. Entonces la burocracia empieza a desarrollar un interés por transformarse en burguesía. Bueno, ese es el proceso que Frank describe, que se empieza a madurar, sobre todo en el periodo de Obama, con los acuerdos de Obama. Y buena parte de la burocracia, sobre todo a partir del conglomerado que controla el ejército y que dirige personalmente Raúl, que es Gaesa, empieza a transformarse ella misma en burocracia, en burguesía, en propietaria de medios de producción. Yo cuando estuve en Cuba en el 2019 había gente que te decía, sí, acá tal tipo tiene 15 empresas, tal tipo tiene tal... Las tiene ilegalmente, las tiene como testaferro, pero ya existe una burguesía, ¿se entiende? Bien. ¿Quiénes lo tienen directamente? Bueno, hoy en día sí, pero todavía yo te hablo, en 2019 todavía creo que no estaba legalizado. En los acuerdos de Obama quedaba fuera el gusanaje. Esa es la diferencia con el momento actual. En estos acuerdos, con una situación, habiendo fracasado además, algo que Frank, me parece que es otro de los grandes aportes de Frank a la interpretación del proceso de restauración cubana, que es que el proceso de restauración cubano se expresa concretamente en un proyecto que se apoya en el turismo de lujo. Entonces, el presupuesto nacional cubano en los últimos 10 años le ha dedicado, no sé, qué porcentaje a construir una infraestructura, infraestructura turística de lujo que, en términos marxistas, podemos decir que es sobreproducción. Hoy no la cubre y no ahora por el bloqueo, por la falta de petróleo, no la viene cubriendo hace años. 20% de tasa de ocupación. Por eso, 20% de tasa de ocupación hotelera, es un desperdicio gigantesco. Bueno, entonces eso es lo que... Hay un fracaso, no, pero no por eso, sino porque construyó una infraestructura muy por encima de la posibilidad de afluencia turística a Cuba, digamos. ¿Por qué? Porque están garantizando, su plan es un plan de garantizar negocio capitalista. Bueno, las condiciones de demostración que produce la crisis de todo ese proyecto económico, de salida concreta hacia la restauración capitalista, termina teniendo que negociar el reingreso del gusanaje. Eso es lo que diferencia este momento, por ejemplo, del momento... Y además, gusanaje del que además el secretario de Estado norteamericano, el representante personal, el Marco Rubio, el número 2 del Estado norteamericano. El cubano. Bueno, cubano gusano, además. Entonces, eso es lo que diferencia este momento del momento de Obama. Alrededor de esto giran estas negociaciones que él está diciendo, en las que el cangrejo, que es este personaje que dice él, el sobrino... No, este es otro. Sobrino, está bien. Este Castro. El cangrejo Es el que está llevando la negociación. Sí. Es re preocupante porque es lo que decías tú, no tiene ningún cargo. Claro, el cangrejo no tiene cargos, ha sido jefe de la escolta de su tío abuelo y nada más. Me dejaron ver bastante clarito No, que estaba. permitís. Yo pregunté si Tiene un cargo en turismo, el señor Oliva. No, pero una cosa es Oliva y otra No, cosa es el claro, cangrejo. Andrés también. No, quería hacerle una pregunta en un contexto, ¿no? Ustedes nombran otras cosas, ustedes nombran 3 momentos históricos continentales, nombran Grenada, nombran el Farabundo Martí en El Salvador y nombran el Frente Sandinista en Nicaragua. ¿A dónde voy? Cada uno tiene su momento histórico, pero son en años similares. Grenada es año 83, el Farabundo Martí es 89 y el sandinismo es 79.
Cuando ustedes insisten en la frase cierta de Fidel, cierta, que Nicaragua no sea otra Cuba y que El Salvador no sea otra Nicaragua, yo creo que tienen que aclarar muy fuertemente en qué contexto fue dicha y en qué día fue dicha. Fue dicha el 26 de julio de 1979, 7 días después del triunfo de la Revolución Sandinista. Cuba no podía decir que sea otra Cuba, Nicaragua, porque sería la intervención de un Estado sobre otro. Eso no nos interesaría a nosotros si no fuera porque la URSS se estaba debilitando, se caía, se veía la caída, y en el 89, ahí voy con mi pregunta, en el 89, ¿qué receta real creen ustedes que se podía haber aplicado, teniendo en cuenta que los 3 países gigantes de América, México con Salinas de Gortari y el PRI, Brasil con el triunfo de Collor de Mello y Argentina con el triunfo de Menem, no iban a ayudar a ningún proceso? O sea, el 89 fue el peor escenario. Caída del muro en noviembre, el Frente Farabundo toma el Sheraton en noviembre del 89. O sea, ¿qué podía hacer? Claro. ¿Qué receta real? Les pregunto a los dos. Real, posible, ¿crees que se podía haber aplicado en ese momento, en ese mundo, si no fuera la de Fidel de cinturiar? Yo estoy de acuerdo con vos. Fidel cinturió, decía una cosa y podía aplicar otra. Cinturió. O sea, no hay vuelta en el 89. ¿Qué receta real crees vos que podía haber aplicado Fidel? No, a mí me parece que la receta real era así decirle al Frente Farabundo, vamos con todo. Pero Nicaragua y Granada son el mismo año, 79 y 79. En el 83 la intervención yanqui. Pero del 79 al 83 es cuando el mandato de Bichot, que termina con la invasión yanqui en el 83. Pero de hecho Bichot gana unos meses antes del triunfo sandinista. Una pequeña cosa, hasta el 86, 87, yo por lo menos considero que nadie pensaba que se iba a ganar. No, para nada. En el 87 conservador. En el 80. Hasta el 88 creo que nadie lo consideraba. En el Hasta Afganistán. No, cuando empiezan las aperturas de Gorbachov y la caída de los países de la Europa del Este, que empiezan a mediados del 89. Por eso. Que ya Fidel en julio del 89 dice que se puede caer en la Unión Soviética. Yo hubiera dicho para adelante con el Frente Farabundo, entra a El Salvador, y porque es la forma en que puedo tener incluso pragmáticamente un aliado y poder extender la revolución. Lo que el discurso de Fidel, incluso ya una vez estando caída la Unión Soviética, en vez de decir vamos a construir, ahora que no tenemos la presión soviética, un socialismo, él lo que hace es que regresa al discurso nacionalista más fuerte. Empieza a hablar de Maceo, empieza a hablar de Martí, se desechan los manuales de marxismo-leninismo, se cerraban los departamentos de marxismo-leninismo, y eso está colaborando ahora, porque empezó la idea en Cuba, el chip, de que el marxismo-leninismo era la Unión Soviética. Y se te ríen en la cara si tú empiezas a hablar de marxismo-leninismo. Dicen, eso es de los bolos, que es como le dicen en Cuba a los rusos. Marx, Lenin, toda esa gente son rusas, eso ya se cayó, eso no funcionó. Porque cuando se cae, no hay una intención por parte de Fidel de decir, vamos ahora con el marxismo de Fernando Martínez Heredia, vamos con el marxismo de verdad, vamos a demostrar que esta gente no lo podía hacer porque él en buena medida había realizado esas mismas prácticas. Porque si él empieza a decir el motivo real por el que se cae la Unión Soviética, que es que no había democracia obrera, que la burocracia se había apartado completamente, que habían querido impulsar el capitalismo por haberse deformado, todo el mundo iba a mirarlo y decir, pero usted también se ha apartado, aquí no hay de control obrero sobre los medios de producción ni sobre la política. Entonces él tenía que decir, como dicen todos sus discursos, hubo errores que no sucedieron aquí, así en abstracto, que los condensaba habilidosamente en que nosotros hicimos el socialismo y en los países de Europa del Este el socialismo llegó con los tanques, cosa que es verdad, pero en la Unión Soviética el socialismo no llegó con los tanques. Y Fidel insistía en que el parlamentarismo era un veneno, y la historia de la Unión Soviética estaba también censurada en Cuba, porque no te hablaban que
dentro del partido bolchevique, en plena guerra civil, había oposiciones dentro del partido bolchevique. Hubo hasta una oposición militar, se llamaba así, que estaba en contra del modo en que Trotsky estaba conduciendo la guerra civil. Es decir, esa idea que de tanto que habló Fidel de que no podemos hacer ningún tipo de crítica porque estamos en un momento, una coyuntura difícil, no aplica, porque en una coyuntura tan difícil como la guerra civil estaba autorizada en cada congreso una posición, y eran oposiciones duras. La posición militar era bien difícil. Entonces a mí me parece que si el mismo, por lo que hizo, por lo que estamos ahora sí, por haber tratado de ocultar esos errores, porque la clase trabajadora no haya tomado el poder. Es un proceso. Yo en mi casa tengo un retrato de Fidel, lo sabe perfectamente Luis. Porque dialogo con Fidel en el libro, porque es imposible pensar América Latina sin Fidel Castro. Y no, un gusano me decía, sí, es imposible pensar la historia del siglo XX sin Hitler. Y le digo, pero es que la obra de Hitler murió en el 45, 9 de mayo del 45, se acabó. En el caso América Latina aparece en la Guerra Fría gracias a la Revolución Cubana. Porque hasta ese momento te empiezas a mirar todos los procesos de la Guerra Fría y era Europa-Asia. Aquí cae América Latina y la Revolución Cubana hace el boom latinoamericano, hace el nuevo cine latinoamericano, hace la canción protesta, Birri cobra fuerza. Hay todo un movimiento telúrico, que no es solamente la guerrilla. Hay todo un movimiento telúrico que genera incluso la radicalización del peronismo. Que es cuando empiezan ellos a hablar de socialismo nacional, que es cuando aparece Montonero, José Hernández Arrey, Carpana incluso también teorizando. Se tienen que radicalizar porque hay una base que se radicaliza. Entonces, el principal problema de que hoy estemos así es esa censura. Esa censura de habernos censurado a Trotsky, cuando entonces descubrimos a Trotsky, lo descubrimos por la parte crítica al gobierno cubano, que es cuando nos cae la revolución traicionada con el evento León Trotsky. Ya yo lo había leído antes y empiezo a decirle a la gente, todo el que pueda lleve revolución traicionada. Que yo siempre cuento que a veces le hacíamos una marquita al libro para ver si nos llegaba, o lo soltábamos, y cuando a veces alguien nos lo devolvía, veíamos que alguien te llegaba, mira Fran, a ti que te interesa Trotsky, te presto esto. Y era uno de los libros que yo había echado a correr, porque veíamos que tenía la marca que la habíamos hecho. Llegaba el libro todo marcado, todo maltratado, es decir, había pregnado. Sobre todo el capítulo que más subrayaban era el de la juventud, el deterioro del Komsomol. Porque los jóvenes decían, esto es lo que estamos viviendo, la dirección de la juventud comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas, que es lo que sería la JS de ustedes, completamente deteriorada. Completamente deteriorada. Y los jóvenes subrayaron la revolución traicionada precisamente por eso. No, yo simplemente esto. No, me imagino esa pregunta, yo no quiero, pero es lo que yo veo, el modo que yo analizo o veo estos problemas. El día que Lenin y Trotsky deciden que los soviets tomen el poder, o sea, quiero decir, que el salto al vacío, que es lo que estamos diciendo de El Salvador, etcétera, no era nada al lado de ese salto, si se quiere, salto al vacío